Bueno, vamos a hablar de megatendencias, invertir en fondos temáticos. Esto supone un giro respecto al modo tradicional de invertir, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Rocío? Efectivamente, yo creo que es importante ver de dónde partimos y para ello creo que hay que definir qué son las megatendencias, que son esas poderosas fuerzas de cambio estructural a largo plazo a nivel socioeconómico, tecnológico o medioambiental que van a cambiar drásticamente la economía, las compañías y, al fin y al cabo, nuestras vidas. Por lo tanto, como bien decías al principio, hay que poner el foco en el largo plazo, cambiar y poner esas luces largas, intentar evadirnos, aunque sea complicado, de la volatilidad que hay a corto plazo, porque vamos a hablar de crecimiento secular. Y luego a la hora de invertir, nosotros lo que hacemos desde Pictet Asset Management es ver si en la intersección de esas megatendencias hay cabida para un tema de inversión, es decir, identificar a estas compañías que están muy bien posicionadas a día de hoy, pero que van a ser, según creemos, las ganadoras del futuro. Además, creo que una de las claves es que te diversifica mucho con esas carteras de inversión que decía Ana, que hay que hacerlas en función de tus características, porque al final, si tienes en cartera renta variable global o regional, este tipo de compañías o este tipo de inversión, que es renta variable temática, te va a diversificar porque son sectores distintos, tienes bajo solapamiento con el índice de referencia, entonces es otro tipo de inversión. Rocío. Yo creo que en ese sentido es clave la gestión activa cuando estamos hablando de megatendencias, ¿no? Esa selección de compañías que tienen los gestores, la experiencia que puedan tener. Y también, por otro lado, como esas megatendencias a largo plazo van evolucionando, nosotros, por ejemplo, tenemos comités consultivos en cada uno de nuestros fondos temáticos que lo que hacen es ayudarnos a ver hacia dónde van evolucionando esas megatendencias a nivel macro, ¿no? A lo mejor son el CEO de una compañía o un académico, cada uno experto en su área, que nos ayuda a ver cómo van evolucionando, porque efectivamente son a largo plazo, pero también van evolucionando con el tiempo. Sí, ese es un punto fuerte, ¿no? La diversificación que ofrecen. Efectivamente, yo creo que en eso hay que asesorarse bien, ¿no? Por un asesor en función de tus necesidades de liquidez, de tu apetito de riesgo, ver si va a ser parte del core de tu cartera o más aislado, ¿no? Es decir, que sí. Bueno, vamos. Has comentado antes, Rocío, cómo en vuestra firma de inversión, en Pictet, teníais un comité, ¿no?, para buscar dónde pueden estar esas megatendencias, cómo van evolucionando, cómo podemos cambiar de un sitio hacia otro. Me gustaría que nos explicases un poquito más cómo lo hacéis. Bueno, nosotros lo que hacemos, hemos definido ya esas megatendencias y lo que hacemos es ver si en el cruce de 3 o más de ellas surge la oportunidad de un tema de inversión. Es decir, no solo suele tocar una megatendencia, en general suelen tocar 3 o más. Aquí, como decía, lo que es muy relevante es la gestión activa, es decir, el conocimiento que tenga ese equipo gestor a la hora de seleccionar las compañías. Nosotros lanzamos nuestra primera estrategia temática en el año 95, por lo tanto sí que somos especialistas en esa selección de compañías de renta variable temática, y ellos están en el día a día gestionando el fondo. Luego, como decíamos, tenemos esos comités consultivos que son expertos, pues puede ser de la salud, como comentaba Ana, sostenibilidad, de distintos temas a nivel académico, a nivel empresarial, que nos van orientando cómo puede ir variando esas megatendencias. Por poneros un ejemplo práctico, cuando lanzamos el Fondo Agriculture, que intentaba dar más solución a la población está creciendo y necesitamos producir más cantidad de comida, gracias al comité consultivo, pues vimos que también llegó un momento que era muy importante ver la calidad de esa comida que estábamos produciendo y también la sostenibilidad, es decir, el hacerlo de forma más sostenible y el desechar menos, de forma que reposicionamos el fondo, cambiamos el nombre, ahora es Pictet Nutrition, y engloba un universo de inversión más amplio. O, por ejemplo, sé que antes habéis hablado en otra mesa del consumo chino, pues ese comité consultivo nos ayuda a ver, por ejemplo, las tendencias que hay ahora dentro de ese consumo chino, ¿no? Que los consumidores ahora, por ejemplo, nos decían el otro día que están mucho más centrados en un tipo de conocimiento distinto, como puede ser clases de pintura o un tipo de deporte diferente, y ahí ven cómo va cambiando la tendencia de ese tipo de consumidor. Si os parece, has comentado tema de la población, ¿alguno, Rocío? Bueno, es muy transversal, toca bastantes tendencias en este caso. Por un lado tendríamos la de la salud, que has comentado, todo lo que es prevención en salud y toda esa longevidad y ayuda a la longevidad en los distintos sectores que puede afectar. Y luego también otra que habéis tocado, el consumo y los cambios en los consumidores, que también toca muy a corto plazo, esa reapertura de China
Nosotros sí que estamos viendo pues demanda por esa tendencia de dentro del consumo discrecional de ese tipo de compañías que pueden ser de lujo, pero también pueden ser de consumo aspiracional, es decir, no solamente de lujo, también puede englobar lo que es viajes, ocio, es decir, ese ocio, ese consumo experiencial, que también vemos que tiene una muy buena tendencia a largo plazo y que tiene motores tanto a corto como a largo. A corto estaríamos viendo esa reapertura de China, esos grandes ahorro que tienen los chinos y que están empezando a salir ahora, entonces esperamos que ese gasto aumente. Y por lo tanto son empresas que, aunque están en países desarrollados, principalmente en Europa y en Estados Unidos, sus ventas vienen directamente muy relacionadas con Asia y sobre todo con China. Entonces, a nivel a corto plazo se puede ver beneficiado ese tipo de empresas, pero luego tiene obviamente catalizadores a medio y a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, la digitalización, esos consumidores millennial o generación Z, que cada vez usamos más las redes sociales, hacemos más búsqueda antes de realizar una compra. Es una generación a la que le da mucha más importancia tener quizás un producto muy longevo y de muy buena calidad que comprarse 10 más baratos. Le interesa también mucho la integridad de una marca. También en lo que puede ser cosmética, incluir todo lo que es a los hombres en ese tipo de sector. Por lo tanto, en general es consumo discrecional, pero dentro del consumo discrecional no vale cualquier cosa. Aquí estaríamos hablando de la parte del consumo discrecional de un tipo de compañía que tiene poder de fijación de precios, que son modelos difícilmente replicables, con unos balances muy saneados. No van a depender tanto por eso de la financiación y de lo que pase a corto plazo, quizás con la inflación, y que también tiene ese punto de reapertura de China que puede ser muy beneficioso. Uh-huh. Efectivamente, hay muchos análisis que ya dicen que el primer mercado del lujo para 2025 va a ser China. Y por lo tanto, lo que decías, ¿no? Ese cambio de consumo, por un lado, antes teníamos otra edad cuando era la primera vez que consumíamos esas marcas de lujo, ahora cada vez esa edad está bajando, y también esas nuevas generaciones y esa clase media que comentaba antes Óscar. Por lo tanto, la parte del consumo chino va a ser muy importante. Y luego también estamos viendo otra tendencia que puede ser ese aprendizaje, esa manera de formarse y ese aprendizaje online, que también hemos visto muy ligado al cambio demográfico y también se ha acentuado mucho con el COVID. Ahora queremos trabajar más desde casa, queremos conciliar más con la vida personal y aprendemos de otra forma. Es un hecho. Entonces, esas formas que hay ahora de aprender, también muy ligado con la digitalización y la tecnología, creemos que van a ser también clave en cuanto al tema demográfico a medio y a largo plazo. Uh-huh. Rocío, querías decir algo, ¿no? Madera y agua me parecen dos temas imprescindibles en términos de sostenibilidad. En agua, y muy unido a lo que decías de gestión de residuos, por ejemplo, los vertederos que están mal gestionados son los que más luego contaminan internamente al agua. Entonces, es muy importante esas empresas que gestionan los residuos de forma más eficiente. Y en cuanto a la madera, igual, utilizar, volviendo a esa economía circular, a esa biodiversidad, utilizar más material orgánico en sector inmobiliario, por ejemplo, y evitar, por ejemplo, los incendios forestales a través de una gestión mucho más eficiente de esos forestas. Y, por ejemplo, está muy unido también a la tecnología, porque, por ejemplo, hay una empresa de inteligencia artificial que a lo que se dedica a través del análisis de datos satélite analiza por toda la Tierra, toda la parte vegetal y bosques para evitar esos incendios, esos cortes energéticos y esa pérdida de la biodiversidad. Por lo tanto, todo muy relacionado. Nosotros, dentro de la tecnología, que como bien decíais es una mega tendencia muy amplia, sí que nos parece interesante lo que es la seguridad y la ciberseguridad en concreto. Para que os hagáis una idea, todos somos grandes consumidores de servicios de seguridad desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, ¿no? Tú te levantas, quieres el agua caliente, quieres luz, luego te metes en un método de transporte o en tu coche privado. Necesitamos seguridad también y toda la tecnología que hay ahí detrás. A la hora de trabajar, la seguridad en datos, la seguridad en los pagos online, todo ese consumo que cada vez hacemos más online, tanto a nivel también datos laborales como personales nuestros, todo lo que nos descargamos de Internet, etcétera. Y luego también cuando hay toda la cadena de valor de la seguridad. Cuando hay un problema, que tanto, por ejemplo, en el aeropuerto también quieres que funcione bien a nivel servicios y a nivel sistemas. Por lo tanto, la ciberseguridad dentro de lo que es el mundo de la seguridad y dentro de lo que es la pata tecnológica nos parece una tendencia bastante interesante. Para que os hagáis una idea, el gasto mundial en ciberseguridad está creciendo 3 veces más que la economía global. Por lo tanto, es
un área donde el gasto va a seguir creciendo a pesar de que haya un momento macroeconómico más de estancamiento. Rocío. En esa línea yo diría que en marcas de gama alta, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Óscar, y también no hay que olvidarse que también es parte del consumo chino, pero también del europeo y del americano. Por ejemplo, todavía no hemos vuelto a las cifras de viajes tanto de ocio como de trabajo previas al COVID, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por lo tanto, a corto plazo el motor clave va a ser China y el consumidor chino, pero a medio y a largo plazo Europa y Estados Unidos también van a ser súper relevantes. ¿Y vosotros que tenéis contacto con los inversores institucionales, ellos también están mirando a China o dónde están mirando? Porque eso sí que nos da pistas para los minoristas. Pues la verdad es que sí, es algo que están mirando y es una forma de invertir en esa apertura de China sin tener que invertir en empresas chinas, porque son empresas generalmente denominadas en países desarrollados, pero que su principal fuente de ventas o las ventas se están incrementando en Asia y en China especialmente.